El 1 de junio de 2025, el mundo fue testigo de algo inédito. Una flota de drones ucranianos, ocultos en camiones camuflados como casas de obra, despegó desde el corazón de Rusia y redujo a chatarra parte de la aviación estratégica de Putin. En minutos, bombarderos capaces de lanzar misiles nucleares y aviones radar, imposibles de reemplazar, fueron convertidos en fuego y metal retorcido. Una operación que burló todos los sistemas de defensa, ejecutada desde miles de kilómetros sin que Rusia tuviera tiempo de reaccionar. Esta fue la Operación Telaraña, una hazaña digna de un thriller bélico que ya está reescribiendo el futuro de la guerra moderna. ¿Cómo ha sido esta operación? ¿Qué consecuencias ha tenido? ¿Y cómo responderá Rusia a este ataque? Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена. На території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Готували операцію більш ніж 1,5 роки. Загалом в операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів дронів працювала. Mientras las cámaras del mundo ponían foco en Estambul y los titulares hablaban de negociaciones de paz por detrás de todos los escenarios, Ucrania estaba preparando uno de los golpes más osados y quirúrgicos de toda la guerra. Durante 18 meses, la Operación Telaraña se tejió con precisión obsesiva. Al frente, un hombre conocido por su perfil bajo, pero sus acciones letales. Vasily Malyuk, director del Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU. Fue él quien supervisó cada etapa de esta estrategia, desde la logística hasta la coordinación final del ataque. Bajo su mando, un reducido núcleo de agentes de inteligencia y técnicos en guerra electrónica diseñaron una ofensiva que cambiaría para siempre el modo de hacer la guerra en el siglo XXI. El contexto no podía ser más irónico. Mientras se discutía un posible cese al fuego en Turquía, Ucrania infiltraba su ataque más ambicioso en pleno corazón del territorio ruso. No fue un acto impulsivo, fue una campaña de paciencia quirúrgica. El objetivo no podía ser más simbólico ni más estratégico. Los bombarderos Tu-95 y Tu-22M3, utilizados para golpear ciudades, centrales eléctricas y hospitales en Ucrania, desde cientos de kilómetros de distancia. Pero también los A-50, los aviones de alerta temprana, los ojos en el cielo de Rusia, responsables de coordinar las defensas aéreas y detectar cualquier amenaza. Hasta ahora, estos aparatos eran intocables. Eran el símbolo de una Rusia segura en su retaguardia. Una Rusia que podía golpear desde lejos sin temer por su flota estratégica. Pero Ucrania decidió romper esa lógica. El plan era ambicioso: lanzar drones del tipo FPV, más conocidos por su bajo costo y alto impacto. Pero no desde Kiev ni desde el frente, desde donde hubieran podido ser destruidos por Putin con facilidad. En cambio, los drones estarían ocultos en el propio territorio ruso. La Operación Telaraña había comenzado. La elección del momento no fue casual. Mientras el Kremlin miraba hacia Estambul, los operadores ucranianos miraban hacia el cielo ruso. Esperaron el instante exacto en que los aviones estuvieran alineados, estacionados y sin cobertura. Entonces, los drones atacaron. Era demasiado tarde para detectarlos. Estaban demasiado cerca para defenderse. Ucrania atacó con cálculo. Durante más de 1 año y medio, tejió una telaraña invisible, y cuando la tensión parecía ceder, la convirtió en una trampa mortal. Drones ucranianos estallaron hasta 4.000 kilómetros de distancia de la frontera, provocando unos daños tremendos a la flota aérea rusa. De acuerdo con los reportes de Kiev, 1/3 de los portadores de misiles de crucero estratégicos rusos habrían sido destruidos. Primero fueron planos, bocetos, cálculos. Luego la parte crucial,
Los drones FPV fueron contrabandeados pieza por pieza hacia territorio ruso, ocultos en estructuras de madera montadas sobre camiones, similares a contenedores de obra o casetas móviles, diseñados para pasar desapercibidos ante cualquier revisión superficial. Estas unidades móviles se estacionaron cerca de las bases aéreas seleccionadas, listas para abrir su techo en el momento preciso. Un caballo de Troya rodante. Los servicios de inteligencia ucranianos posicionaron estos vehículos a menos de 6 kilómetros de las bases estratégicas de Olenia y Belaya, en puntos ciegos, donde nadie sospecharía. De día, parecían simples unidades logísticas de obra. De noche, se convertían en trampas mortales. Era el 1 de junio de 2025. Todo estaba listo. Estos camiones fueron conducidos por conductores rusos, llevados alrededor de las bases aéreas, es decir, recorrieron 5.000 kilómetros y allí, en el interior de ese camión, iban los drones, que con inteligencia artificial y operados muy cerca de ellos, abrieron sus compuertas, como estamos viendo acá. Desde puntos remotos, operadores ucranianos enviaron una señal codificada. En cuestión de segundos, los techos de los camiones se abrieron automáticamente. No hubo alarmas ni advertencia, solo un zumbido sutil. Enjambres de drones FPV levantando vuelo en perfecta sincronía, cada uno con una misión. Los sistemas rusos S-300, diseñados para interceptar misiles y amenazas aéreas a decenas de kilómetros, no vieron venir nada. Porque los drones no venían del aire, venían del suelo, desde apenas unos cientos de metros. El tiempo de reacción fue nulo. Ucrania golpeaba con todo el factor sorpresa de su lado. Uno tras otro, los drones se estrellaron contra los bombarderos Tu-95, Tu-22M3 y los A-50, incendiando hangares, destrozando fuselajes, explotando las estructuras de los aviones más peligrosos de los soviéticos. Y el más espectacular de todos los aviones, la estrella de la Fuerza Aérea Rusa es el bombardero Tupolev Tu-160. Este tiene una capacidad de alcance de 12.300 kilómetros de longitud. Eso puede recorrer sin reabastecerse. Y además, una carga de 20.000 kilos en bombas en misiles. Y el otro que le pegaron fue al Beriev A-50, que tiene la capacidad de advertir alerta temprana de lo que pueda ocurrir. Es decir, es un golpe en el orgullo de Vladimir Putin, es un golpe que muestra la vulnerabilidad que tiene el sistema de defensa rusa. Estamos hablando de cuatrimotores, de turbohélice, y todo eso le permite, en definitiva, cargar esas armas nucleares estratégicas y misiles crucero, básicamente. Hasta ahora, Rusia ha utilizado ya algunos de esos misiles, pero sin que lleven una carga nuclear, sino con carga explosiva convencional, pero en cualquier caso, utilizando esos aviones. Por lo tanto, el hecho de que hayan sido destruidos o dañados le impide el poder llevar a cabo, al menos de la manera que lo estábamos viendo en estas últimas semanas, ataques de ese tipo. Cuando la operación terminó, los contenedores se autodestruyeron. Una pequeña carga incendiaria consumió los restos del sistema de lanzamiento, eliminando cualquier evidencia. No había huellas ni coordenadas, solo grabaciones tomadas por ciudadanos rusos que, sin saberlo, filmaron el inicio de una nueva era en la guerra moderna. Para cuando los radares rusos intentaron reconstruir lo ocurrido, los drones ya eran historia. Se trata tácticamente de una operación muy brillante, muy compleja. Efectivamente, seguro que han necesitado muchos meses de preparación, intentando infiltrar dentro del propio territorio ruso esos camiones cargados de drones que han podido ejecutar una destrucción muy precisa. Pocas horas después del ataque, el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, lo confirmó. 41 aviones destruidos, entre ellos bombarderos Tu-95, Tu-22M3 y al menos 3 A-50. Los sistemas de radar aerotransportado que actúan como los ojos del ejército ruso. El número era brutal. El 35% de toda la aviación estratégica rusa había sido desintegrada en una sola noche.
no eran cazas comunes, eran los mismos bombarderos que lanzaban misiles contra Kiev, Kharkov, Zaporilla y Odessa desde miles de kilómetros de distancia. Eran parte central de la tríada nuclear de Rusia, junto con los misiles balísticos intercontinentales y los submarinos estratégicos. Eran lo más valioso que podía perder, y los perdió en silencio. Desde dentro, sin disparar un solo misil a Ucrania. Cada uno de esos aviones cuesta cientos de millones de dólares, pero su verdadera pérdida es aún más profunda. No pueden ser reemplazados fácilmente. El A-50, una versión soviética modificada del Tu-76, ya no se fabrica. Las líneas de producción de los Tu-95 y Tu-22M3, diseñadas en los años 50 y 70 respectivamente, son obsoletas, y la industria rusa no tiene ni el tiempo ni los recursos para reconstruirlos a corto plazo. Hacerlo llevaría décadas. El golpe fue más que material, fue psicológico y estructural. Eso, por más que Rusia esté intentando tapar los verdaderos números. La magnitud de los daños sufridos por los bombardeos es difícil de determinar. El Servicio de Seguridad de Ucrania habla de pérdidas rusas por un valor de $7.000 millones, algo que la BBC no ha podido verificar. Tampoco está clara la cantidad de naves destruidas. Blogueros rusos y otras fuentes en ese país hablan de 9, lo cual no sería muy significativo, mientras que los ucranianos hablan que las pérdidas para la Fuerza Aérea Rusa son mucho mayores. El Servicio de Seguridad habla de unos 40 aviones. Hoy, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el Kremlin descubre que su retaguardia era vulnerable, que el territorio ruso no es intocable. No importan los S-300, ni los radares, ni las fronteras kilométricas. La guerra ha llegado al hangar. Y quizás lo más inquietante para Moscú sea no saber cuántos más de esos camiones pueden seguir ocultos, ni dónde, ni cuándo volverían a activarse. Más allá de los daños físicos, hay analistas que identifican en la Operación Telaraña un mensaje claro y crítico por parte de Ucrania, no solo a Rusia, sino también a Occidente. Y es que en un momento de la guerra en el que muchos consideran que Ucrania no tiene muchas oportunidades de ganarla, como se dijo por ejemplo en ese acalorado encuentro entre Trump y Zelensky en el Salón Oval, este ataque es para muchos en Ucrania una prueba de lo contrario. Por ejemplo, tras el ataque, la revista trimestral Business Ukraine proclamaba con orgullo: resulta que Ucrania sí tiene las cartas después de todo. Hoy Zelensky jugó la carta del rey de los drones, decía la publicación. En resumen, para muchos analistas, este ataque es una muestra de que Ucrania sigue en la lucha y que no ha sido derrotada todavía. Ucrania demostró algo que hasta hace poco parecía impensable, que puede golpear con precisión milimétrica en el corazón del territorio ruso, incluso a 4.000 kilómetros del frente. Que la retaguardia ya no es segura, que la guerra no tiene fronteras estables. Pero este hecho también dinamitó las futuras negociaciones de paz en un mundo cada vez más bélico. Hoy, el futuro es más incierto que nunca. Hasta aquí el video de hoy en Mundo de Armas. ¿Tú qué crees? ¿Será pronto para que Rusia responda a esta brillante maniobra ucraniana? Déjanos tu opinión en los comentarios y si te ha gustado este contenido, no olvides dar like y suscribirte al canal para estar siempre al pendiente de todas nuestras entregas. Nosotros, mientras tanto, te despedimos hasta la próxima.